para avisar a la gente de la amenaza turca. Se pronunciaban sermones regularmente contra el turco, calificado de anticristo. Su ira no se detiene ante los ancianos, ni ante las mujeres, ni ante la misma iglesia. El sultán Solimán el Magnífico fue señalado como el principal enemigo de la fe cristiana. Sus tropas lanzaron el ataque sobre Viena en el otoño de 1529. Parecía ser una cuestión de tiempo que la ciudad se rindiese a los otomanos. El pueblo de Viena rezaba por un milagro. Y sus oraciones parecieron ser escuchadas. Nevó a principios de octubre. La llegada temprana del invierno salvó a la ciudad. Solimán se vio obligado a suspender el asedio. Pero el miedo de los cristianos a los turcos permaneció. Católicos y protestantes se unieron en sus denuncias sobre el peligro turco. Sus panfletos contra los otomanos se distribuyeron ampliamente gracias a la recién inventada imprenta. Crímenes reales y presuntos adornaban los llamados impresos turcos. Las descripciones de actos de crueldad se vendían como rosquillas. Incluso Martín Lutero clamó contra el percibido como anticristo. Describió a los turcos como los enemigos de todos los cristianos. Eran servidores del diablo que intentaban derrocar el reino de Cristo. Lutero animó a sus compatriotas a atacar a los turcos sin remordimiento. El miedo estaba en parte justificado por la ofensiva otomana hacia el oeste. La gente veía a los turcos como el azote de Dios, como un justo castigo por sus pecados. Pero a pesar de su acérrima enemistad, los Habsburgo y los otomanos continuaron manteniendo relaciones diplomáticas. En 1554, un embajador imperial, Ogier de Busbek, viajó a la corte de Solimán el Magnífico para mantener conversaciones de paz. Después de largas negociaciones que se prolongaron varios años, Busbek finalmente fue capaz de firmar un alto el fuego con los otomanos. Su Majestad, el emperador de la cristiandad, envía al sultán sus imperiales saludos. Busbek transmitió el saludo de su emperador y expresó su deseo de paz. El todopoderoso sultán espera el tributo anual. Pero a cambio de la paz, el sultán esperaba recibir tributos. Busbek accedió como gesto de buena voluntad y en aras del bien común. El emperador Habsburgo pagaría un tributo anual de 10.000 monedas de oro. También hubo una nota de advertencia para el emperador: no provocar al sultán, el león dormido, ya que esto se traduciría en una guerra sin cuartel. El sultán Solimán, cuyos territorios se extendían a través de 3 continentes, no tenía intención de tomarse al embajador de los infieles en serio. Después de intensas negociaciones, Busbek había obtenido un acuerdo de alto el fuego entre los Habsburgo y los otomanos. Su misión estaba cumplida. Señor, todo está preparado para vuestro viaje. Pero la valoración de Busbek es pesimista y escribe: en última instancia, uno de los bandos prevalecerá y el otro perecerá. Hasta nunca. Para Busbek fue un último adiós. Después de 8 años en el Imperio Otomano, el embajador regresaba a su país. Por el momento, la amenaza turca se había evitado. Pero eran las distintas fes cristianas las que pronto entrarían de nuevo en conflicto. En la Viena católica existían planes para ahogar la reforma. El emperador Fernando II tenía intención de dar marcha atrás y derrotar a los protestantes dentro de su imperio. Católico devoto, quería restaurar la unidad de la Iglesia. Pero dentro del fragmentado Sacro Imperio Romano Germánico, los protestantes se habían convertido en una fuerza a tener en cuenta. El año 1618 marcó el comienzo de la última y más cruenta guerra confesional entre las potencias cristianas. Durante 30 años, el centro de Europa se transformó en un campo de batalla.
Fue una guerra por motivos de fe, de poder y por el control del continente. A veces las alianzas se fraguaron independientemente de las diferencias religiosas. La Guerra de los 30 años tuvo consecuencias terribles para Europa. Regiones enteras quedaron devastadas y despobladas. La violencia, las enfermedades y la hambruna causaron la muerte de más de un tercio de la población del mundo germanoparlante. Al final no hubo un vencedor, sino muchas víctimas. En nombre de la fe, se había desatado una catástrofe. Finalmente hubo consenso en que la religión nunca debería volver a ser la causa de una guerra entre europeos. El Tratado de Westfalia de 1648 puso fin a las guerras confesionales del mundo cristiano. El precio de la paz fue la escisión definitiva de la Iglesia y la fragmentación territorial del Sacro Imperio Romano Germánico. Pero solo una generación después, los turcos otomanos se movilizaron de nuevo contra el debilitado Sacro Imperio Romano Germánico. Debido a su posición estratégica, Viena era la puerta de entrada a Europa Central. Si la ciudad caía en manos de los otomanos, Europa quedaría abierta de par en par hasta el Rin. Los atacantes deciden cargar contra las murallas de la ciudad en un intento por romper las líneas defensivas de Viena. Tanto los soldados cristianos como los musulmanes están convencidos de que Dios está de su parte. Es la motivación que les anima al entrar en combate. Starhemberg se ve obligado a desplegar todas sus fuerzas para defender las murallas de la ciudad. Kara Mustafa está seguro de la victoria. La fortaleza de Viena está madura para el asalto. Está persuadido de que Viena, la manzana de oro, caerá en un día. La manzana de oro mañana será nuestra. Mañana la tomaremos. Las fortificaciones de Viena habían sido reparadas y reforzadas tras el asedio de 1529. Las murallas son más sólidas y han sido escalonadas y dispuestas en ángulo para resistir la artillería de un posible agresor. Viena está protegida por un inteligente sistema de muros, fosos y bastiones. Construidas siguiendo estrictas reglas geométricas, las murallas de la ciudad en forma de estrella carecen de puntos ciegos. Las tropas defensivas pueden disparar con facilidad a los asaltantes que se acercan. Solo existe una manera de superar las fortificaciones defensivas. Los otomanos han comenzado a cavar túneles debajo de las murallas de la ciudad. Tienen la intención de depositar barriles de pólvora en cámaras subterráneas y hacerlos volar. Los vieneses son conscientes del peligro. Establecen puestos de escucha en las bodegas cercanas a la muralla de la ciudad para descubrir dónde se están excavando los túneles. Trabajando frenéticamente, los defensores excavan sus propios túneles para detectar las cámaras de pólvora del enemigo. Es una carrera contra el tiempo. Justo a tiempo, los vieneses impiden que los otomanos detonen una enorme mina. La ciudad evita la catástrofe por muy poco. El peligro todavía no se ha neutralizado. Sin la ayuda de la Alianza Cristiana, Viena se perderá. Starhemberg envía un mensajero al comandante de la Alianza. Es una última llamada desesperada a los aliados cristianos de Viena. Fue sin duda una guerra religiosa. La Santa Liga estaba allí para luchar por la fe. La Santa Liga es una alianza entre los Habsburgo y los gobernantes del Sacro Imperio Romano Germánico que eran aliados de Polonia y Venecia. Sin embargo, otras potencias cristianas, entre ellas Francia, los Países Bajos e Inglaterra, no prestan ninguna ayuda. Los vieneses albergan una última esperanza.
Se les ha prometido que recibirán la ayuda de un ejército de refuerzo de la Alianza. Pero, ¿llegará a tiempo? El mensajero de Viena llega al campamento de los aliados. ¿Sois el duque de Lorena? Sí, soy yo. ¿Qué queréis? Un mensaje urgente para el general en jefe del ejército. La Santa Liga tiene su cuartel general en una colina cerca de Viena. Ellos son los únicos que pueden salvar a la ciudad de los turcos. La alianza está dirigida por el rey de Polonia, Jan Sobieski. En respuesta a una petición formulada por el Papa, accede a apoyar a los Habsburgo contra la amenaza otomana. El conde de Starnberg ya no puede seguir defendiendo la ciudad. Sobieski entiende la gravedad de la situación. Si los turcos toman Viena, se adentrarán mucho más en Europa. Ordena atacar a los turcos al día siguiente. Lo que se consiga en Viena beneficiará a toda la cristiandad. Dad la señal a Viena. La batalla decisiva está a punto de comenzar. Es calificada como una lucha entre los cristianos y el anticristo. Cuando los vieneses contemplan las señales de fuego, lo interpretan como un signo de la salvación. Dan las gracias a la Virgen María y al emperador. Durante una misa de campaña especial, la Alianza Cristiana prepara a sus tropas para la batalla decisiva. Habéis sido santificados para librar una guerra santa. Los guerreros otomanos también invocan la ayuda de Dios antes de entrar en batalla. Ellos también reciben bendiciones religiosas. Ambas partes creen que Dios está de su lado. El tiempo es esencial. Liderada por el rey de Polonia, la alianza ataca las posiciones turcas en la colina de Kahlenberg, a las afueras de Viena, la mañana del 12 de septiembre de 1683. Pasará a la historia como la Batalla de Viena. Los vieneses son testigos de cómo la caballería polaca sorprende al ejército turco de asedio. Los turcos no esperan un ataque. Confiados en la victoria, le han dicho al emperador en Viena que aplastarán su país bajo las herraduras de sus caballos. Ciertamente, Kara Mustafa subestimó la fuerza de la Alianza Europea, especialmente su unidad y su determinación para defender la ciudad a toda costa. Cuando la caballería acorazada aparece de repente en el campamento otomano, encuentra poca resistencia. Incluso los guardaespaldas del gran visir se ven sorprendidos. Se enfrentan a los atacantes, pero no pueden evitar la derrota. Todo está perdido, Pachá. Debéis salvar vuestra vida. Cuando todo parece perdido, Kara Mustafa busca la muerte en el campo de batalla. Aquel que cae como un mártir en una guerra santa gana la entrada en el paraíso. Pero sin su liderazgo, el ejército turco perecerá. Pero sois el alma del ejército. Si corréis hacia el martirio, el ejército se vendrá abajo. Huyamos de aquí. Seré merecedor de la compasión de Alá. Justo en el último instante, Kara Mustafa decide huir. El ejército otomano evita por poco la aniquilación total. El gran visir escapa con el estandarte del profeta. Más tarde será ejecutado por haber perdido la batalla. Desde el punto de vista de los vencedores, la civilización occidental ha triunfado sobre los usurpadores de Oriente Medio. La derrota en Viena supone un punto de inflexión. Los turcos pierden Hungría. Paulatinamente pierden también terreno en los Balcanes. A partir de 1683, el Imperio Otomano se va quedando atrás respecto a los europeos.